Bien, en primer lugar, darles la bienvenida a la segunda unidad. Es una unidad muy importante que vamos a compartir con ustedes durante cerca de mes y medio y vamos a compartir los conocimientos respecto a la fisiología del aparato digestivo. Y esto tiene que ver fundamentalmente con las funciones que enmarcan a un sistema bastante complejo que, créanme ustedes, poco a poco se está intentando encontrar múltiples funciones adicionales. Antiguamente la fisiología del aparato digestivo solamente se centraba en lo que es la identificación y la producción de los famosos, de las famosas secreciones pancreática, gástrica, biliar y la absorción de nutrientes que ocurría en el intestino, en el duodeno, yeyuno e ilio, ¿no? Y obviamente el depósito de los materiales de desecho que ocurría en el colon. Conocimientos que progresivamente han ido cambiando y han ido modificándose a través del tiempo con el advenimiento de las nuevas investigaciones, donde actualmente ya el aparato digestivo es considerado ya parte del sistema inmunológico, por ejemplo, como las placas de Peyer, el vaso y el hígado son órganos linfoides primarios que nos pueden ayudar en la defensa de la agresión bacteriana, ¿no? Esos conceptos fueron cambiando progresivamente hasta la actualidad, por ejemplo, tener ya un concepto mucho más científico sobre, por ejemplo, la población de gérmenes saprofitos que existen en el colon, por ejemplo, ¿no? Y ahora se ha determinado en el estudio de que la mitad del colon derecho, por ejemplo, tiene que ver fundamentalmente con bacterias saprofitas, como lactobacilos, ¿no? ¿Ya? Y en el lado izquierdo del colon generalmente están las bacterias patógenas, pero que también en cierta, digamos, función va a tratar de contener el avance de las saprofitas, manteniendo un equilibrio adecuado en su producción. Ya sabemos que esas producen, por ejemplo, vitamina K, sabemos que ellas tienen que ver con la producción de antioxidantes, reabsorción de agua, intercambio aún de electrolitos, aún suceden en la parte del colon, ¿ya? En ese sentido, yo creo que sí vamos a echar mano a esto y para ponernos de acuerdo, Doctor, sí, una consulta. ¿Aún ha presentado sus diapositivas? todavía, estamos haciendo la parte de introducción nomás, no te preocupes. Listo, pero sí se escucha, ¿no es cierto? Sí, lo escucho, doctor. Ya. Entonces, eso es lo que más o menos quería hablar con ustedes. De todas maneras, miren, eh, la próxima semana sí no va a haber problema para hacer las clases, ¿ok? Sí, sí es muy necesario, sí es muy necesario, ya haremos la clase de forma virtual, ¿listo? De forma virtual. Eh, la otra cuestión que les iba a pedir, miren, sí, más bien para, ya, la semana sí, probablemente del 6 al 10, sí, esa semanita sí, probablemente vamos a suspender las clases porque justo salgo de vacaciones, pero obviamente vamos a recuperar en otro periodo, ¿ya? Eh, ¿Estamos de acuerdo, Luis Fernando? Sí, doctor. Toma Estoy de nota, ¿ya? acuerdo. Del 5 al 10, por favor. ¿Listo?
Eso. Mañana, ¿cómo es la clase, Luis Fernando? Mañana, ¿cómo hemos dispuesto? Mañana es presencial, yo voy a estar en la UPT, pero quiero que me avises la hora. Todo va a ser en la mañana, doctor. Cada grupo tiene su horario de 8 a 9:40 y posterior 9:40 hasta las 11:20 creo que es. Comenzamos con el grupo B y terminamos con el grupo A. Ya. Mañana no podemos empezar 9:40 con ambos grupos. No Me entramos con esta gustaría ley, que creo. los demás sabrán también, o sea, a ver si están de acuerdo o no. O escriban en el grupo de WhatsApp. Ah, ya. Ya, sí, se me complica un poquito en la mañanita porque estoy saliendo de guardia y entonces podríamos arrancar 9:40 ya ambos grupos. Solamente por mañana, después ya vamos a regularizar todo. ¿Ya? Doctor, pero creo que somos 90 en el curso, así que creo que no entramos todos en un solo salón. ¿En qué salón es la Ok. clase? En el 207, ¿no? Sí, creo. Sí, 207. 207. Doctor, hoy día si quiere podría ir a buscar un salón disponible para mañana y si lo encuentro le aviso y normal se puede hacer Ya, la clase. Y si no lo ya, pero encuentro, sería ya. virtual, creo. El primer grupo de 8 a 9:40, después de las 10, ¿qué es lo que tienen? ¿Estén ocupados la mañana? Porque podríamos hacer de 9:40 hasta las 10:30, creo que es, ¿no? O 11. Y el 11:20. grupo, y ese grupo de la mañana, que era de 8 a 9:40, podríamos después del segundo grupo arrancar la clase. ¿Listo? Eso me confirma. Ya, doctor. Listo. Ya, vamos, puedes grabar, ¿ya? Sí, yo estoy grabando desde el inicio, doctor. Perfecto. Ven la diapos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Recuerden que en la fisiología que vamos a llevar nosotros, todo tiene que ver con el libro base fundamental y que hasta la fecha no ha podido ser reemplazado por ningún otro libro corresponde al Guyton, ¿ya? Así que este capítulo, así como los que vienen, tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de la temática descrita en el libro Guyton. Es que no es necesario que ustedes copien ni nada por el estilo, porque eso lo van a encontrar en el libro. Según los principios generales de la función gastrointestinal, nosotros vamos a conocer los principios sobre la motilidad gastrointestinal, el control nervioso de la función gastrointestinal y fundamentalmente la actividad del sistema nervioso entérico. Acuérdense de los famosos plexos de Meissner y Auerbach, ¿no? Que son los que nos van a dar el estímulo eléctrico nervioso para determinar la actividad muscular y demás funciones del aparato gastrointestinal. Al tener ya el estímulo eléctrico, vamos a desarrollar una actividad motora. Esa actividad motora, vamos a ver qué tipos de movimientos funcionales existen en el tubo digestivo. Y finalmente, cómo es que la circulación específica del aparato gastrointestinal tiene que ver con la reabsorción y la redistribución de nutrientes a través de la circulación esplácnica del mismo. Con respecto a estos principios, la función motora del intestino tiene que ver fundamentalmente con la anatomía y la histología que posee este órgano, que son los intestinos, que son órganos huecos y conformados en su mayor parte de músculo liso, ¿ya? El músculo liso gastrointestinal, como ustedes ya lo conocen, es un sincicio en el cual los impulsos van a ser transmitidos y van a viajar a todas las direcciones posibles de su transmisión, ¿no? El intestino de por sí está compuesto histológicamente con una capa serosa, que es la capa más externa que recubre al intestino. Esa serosa está bastante inervada
tiene bastantes terminaciones nerviosas que lo hacen susceptible de llevar y transmitir impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos pueden ser aferentes, como por ejemplo el dolor, el cambio de temperatura, la inflamación, y los eferentes, que son por ejemplo los impulsos para aumentar la motilidad del tubo digestivo. La capa media está compuesta por un músculo liso longitudinal que tiene una disposición longitudinal y también una segunda capa que tiene músculo liso de forma circular, es decir, tendría una actividad dual de contracción longitudinal y circular, ¿no? Este movimiento generaría un movimiento de reptación que impulsaría en forma unidireccional el tránsito intestinal. Entonces eso significa que el bolo alimenticio y lo que queda finalmente de los nutrientes que consumimos todos los días va a generar siempre un impulso hacia el unidireccional, o sea, desde la boca hasta el recto y ano. ¿Ok? La actividad eléctrica del músculo liso también ha sido una de las mejores estudiadas, pero debido a su actividad muscular. Esta actividad eléctrica del músculo liso, como les decía, tiene que ver fundamentalmente con la actividad de los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Estos plexos van a transmitir y van a mantener un ritmo por frecuencias de ondas lentas, como estamos viendo acá. No son tan frecuentes, sino son ondas lentas, que van a depender fundamentalmente del potencial de membrana que existe en las fibras del músculo liso. Aquí, al igual como en todas las células, esta actividad de transmisión eléctrica va a depender fundamentalmente de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase. Generalmente estos potenciales eléctricos son en espiga. Estos potenciales son impulsos reales y que van a generar como respuesta, al igual que en todo músculo, va a generar una contracción muscular. ¿Listo? Una contracción. En las células musculares del tubo digestivo, el potencial de reposo normal es de menos 56. También sigue siendo relativamente no tan negativo, ¿ya? Pero puede ser alterado este potencial de reposo por hiperpolarización, por efecto de la noradrenalina, adrenalina o la estimulación por los nervios simpáticos. La despolarización de estas células de músculo liso van a generar finalmente, si es la contracción del músculo liso longitudinal, van a generar un estiramiento muscular, ¿ya? Y esa despolarización va a ser generalmente realizada por la acetilcolina y la estimulación a través de los nervios parasimpáticos o también por algunas hormonas, tales como por ejemplo las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas van a aumentar la frecuencia de contracción del músculo liso del intestino delgado y intestino grueso. Cuando hay un estado de hipertiroidismo, por eso es que los pacientes con hipertiroidismo van a aumentar su frecuencia de contracción. Y si aumenta la frecuencia de contracción, obviamente va a haber mayor hipersecreción y obviamente va a generar esto una diarrea, ¿no? Que es producto de esta hiperestimulación. ¿Cómo es el control nervioso de la función gastrointestinal? Aquí, como les mencionaba, el tubo digestivo posee su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, el cual va a empezar desde el esófago y termina en el último segmento, que es el ano. Aquí vamos a tener dos plexos, el plexo mientérico, llamado de Auerbach, ¿ya?, que se encuentra entre las capas musculares, es la que nos va a determinar el tono muscular del tubo digestivo.
Su estimulación aumenta las contracciones rítmicas, aumenta la velocidad de contracción y la conducción. ¿Listo? Miren, aumenta el tono muscular del tubo digestivo, la estimulación aumenta las contracciones rítmicas, la velocidad de contracción y la conducción. En cambio, va a inhibir el esfínter pilórico, o sea, va a cerrar el píloro. ¿Listo? Va a cerrar la válvula ileocecal y el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que obviamente el contenido gastrointestinal no refluya y no regrese a los extremos proximales. Luego, el plexo mucoso, llamado de Meissner, es un plexo interno, se encuentra en la submucosa, ya este es más específico, y va a controlar la función de la pared interna y la secreción gastrointestinal. O sea, eso tiene que ver con el plexo de Meissner. ¿Listo? Va a tener que ver con la absorción local y la contracción local por retroalimentación con el epitelio, ¿no? Entonces, podríamos decirle de alguna manera, la función secretoria y absortiva lo manejaría el plexo mucoso de Meissner. La actividad motora, mecánica, digamos, lo manejaría el plexo mientérico de Auer. Muy bien. Los nervios parasimpáticos craneales van a aumentar la actividad del sistema nervioso entérico. O sea, dependemos del parasimpático. A través de los nervios vagos, que van a inervar desde la boca hasta la primera mitad del intestino grueso. Fíjense ustedes, esta distribución tan importante que gobierna la actividad del intestino grueso, desde la boca hasta el intestino grueso. Los nervios parasimpáticos sacros van a aumentar la actividad también del sistema nervioso entérico a través de los nervios pélvicos, desde la segunda mitad del intestino grueso hasta el ano, estimulando los reflejos defecatorios. Entonces, cuando nos estimulamos por el parasimpático, va a generar el reflejo defecatorio. Algunos otros reflejos gastrointestinales, el control gastrointestinal va a depender de 3 tipos de reflejos. Reflejos íntegros dentro del sistema nervioso entérico, que van a generar secreción, peristaltismo y contracciones. 2. Reflejos que van del tubo digestivo a los ganglios simpáticos y regresan al tubo digestivo, como lo que sucede con el reflejo gastrocólico e iliocecal. Estos reflejos, por ejemplo, cuando uno siente el aroma o el sabor, digamos, por la nariz o por la boca, de algún alimento que es de nuestro agrado, inmediatamente va a generar este llamado reflejo gastrocólico, aumentando las contracciones poderosas del colon, estimulando el reflejo defecatorio. Y eso se observa, por ejemplo, cuando uno come e inmediatamente le llama para ir a defecar, ¿no? Lo mismo va a suceder a nivel ileocecal. Y en tercer lugar, el tercer reflejo que se presenta en el tubo digestivo es el que va de la médula espinal, desde la médula espinal, y regresa al tubo digestivo. Ahí, por ejemplo, se determinan los reflejos dolorosos, los reflejos defecatorios, como el del parasimpático y los nervios sacros, y los reflejos estomacales de distensión y de plenura o llenura gástrica. Tipos de movimientos funcionales en el tubo digestivo. Recuerden que la actividad motora y que propulsa el contenido intestinal se llama peristaltismo, que no es más que el movimiento propulsivo básico gastrointestinal. Debido a la distensión del tubo digestivo, se va a crear un anillo contráctil, como estamos viendo acá en la figura. Acá está el anillo contráctil, ¿sí? Que va a desplazarse desde el esófago hasta el ano, con la relajación posterior de cada segmento. Este movimiento se denomina reflejo mientérico, y junto a la dirección al ano se va a denominar la ley del intestino o la propulsión unidireccional. Como estamos viendo en esta segunda figura, vamos a encontrar ondas segmentarias. ¿Ya? Estas contracciones
debido a estas ondas segmentarias, va a generar la mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Pero algunas veces este peristaltismo puede ocasionar una mayor mezcla cuando encuentra un obstáculo al tránsito unidireccional. En algunos casos, fíjense ustedes, las contracciones locales pueden durar unos pocos segundos y luego aparecen en otros puntos, tratando de generar la propulsión del intestino. ¿Cómo es el flujo sanguíneo gastrointestinal? Recuerden que quien predomina ahí es la circulación esplácnica. Los vasos sanguíneos del tubo digestivo van a conformar a nivel gastrointestinal la llamada circulación esplácnica. Esta circulación recoge el flujo sanguíneo del tubo digestivo, del vaso, del páncreas y pasa hacia el hígado por la vena porta para salir hacia las venas hepáticas. Es la única forma de flujo hacia la circulación sistémica. El flujo sanguíneo suele ser proporcional al grado de actividad local. Durante la absorción local de nutrientes, obviamente el flujo se dirige a las microvellosidades, asimismo se incrementa la actividad motora. Durante este proceso se van a liberar algunas sustancias vasodilatadoras y hormonas peptídicas, como la colecistoquinina, la gastrina, la secretina. Algunas células van a secretar también la calidina y la bradiquinina, que de por sí ya son vasodilatadores potentes. ¿Ya? Finalmente, la falta de oxígeno va a incrementar el flujo sanguíneo un 50% por hipoxia tisular secundaria, o sea, nos va a ayudar, la hipoxia genera un mayor flujo sanguíneo a esta zona, ¿no? El control nervioso del flujo sanguíneo también es importante, ya que la estimulación parasimpática va a estimular el flujo sanguíneo, además de aumentar la actividad glandular, ¿no? Entonces básicamente el movimiento del colon, el reflejo defecatorio, el aumento del flujo sanguíneo y aumento de la actividad glandular va a depender del parasimpático. La estimulación simpática, en cambio, reduce el flujo sanguíneo, aunque existe el escape autorregulador por la isquemia. La vasoconstricción simpática funciona si otras regiones necesitan sangre, como el shock o en la hemorragia. Es decir, se va a desviar el flujo sanguíneo que va hacia los intestinos hacia la circulación sistémica cuando el paciente esté en shock o en hemorragia, ¿no? Eso va a generar. Por eso es que va a generar, en algunos casos, la intensa vasoconstricción puede generar una hipoxia y un denudamiento de la mucosa gastrointestinal, generando hemorragia gastrointestinal en el caso de los pacientes con shock hipovolémico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ¿no es cierto? Muy bien. La propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Aquí vamos a ver la ingestión de alimentos, las funciones motoras del estómago, los movimientos del intestino delgado y los movimientos del colon. Normalmente la digestión empieza con el proceso de la masticación de los alimentos, que es una actividad mecánica que va a producir destrucción de los alimentos, ¿ya? Luego de la masticación viene la formación del bolo y que se va a producir el sellamiento a nivel palatogloso. De ahí viene la propulsión lingual, es la actividad que va a generar el movimiento de la lengua para la ingestión. El sello nasopalatino es importante para evitar que, por ejemplo, el bolo alimenticio pueda pasar a la nariz. Bueno, pero en algunos casos sucede esta condición y a veces pequeñas cantidades del bolo alimenticio pueden pasar hacia la nariz, ¿no? Luego de ello viene el proceso de la contracción faríngea,
y que es muy importante en este paso el cierre de la epiglotis. Finalmente, a la apertura del esfínter esofágico superior y el pasaje del bolo alimenticio hacia el esófago. Por lo tanto, en el momento de la ingestión de los alimentos vamos a encontrar tres fases. La fase oral, que es la masticación y la formación del bolo y el sello del paladar y la lengua. Luego viene la fase faríngea, donde después del sello nasopalatino llega hasta el cierre del epiglotis y el inicio de la apertura del esfínter esofágico. Y la fase esofágica es cuando se apertura el esfínter esofágico superior y el pasaje del bolo hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior, aún en este momento, mantiene el tono hasta la llegada de la onda peristáltica para permitir el paso del alimento al esófago. Cuando ya llega al estómago, el estómago cumple tres funciones primarias: almacenar el alimento hasta pasar al duodeno; dos, mezclar el alimento con las secreciones para formar el quimo; y tres, vaciar el alimento al intestino delgado a la velocidad idónea o la más fisiológica entre la digestión y la absorción. ¿Ya? Cuando el alimento llega al estómago, este se va a relajar. Y puede ocurrir que la retropulsión, que es un mecanismo que regresa la mezcla hacia el cuerpo del estómago, ayuda a que mejore el mezclado. O sea, es cierto, se contrae desde el fondo hasta el antro, pero desde el antro puede volver a regresar hasta el fondo para tratar como que mezclar el contenido del estómago con el ácido del estómago, ¿ya? Como decimos criollamente, se chocolatea, digamos, el contenido alimentario en el estómago, ¿ya? En este punto, el esfínter pilórico forma un pequeño orificio para la salida lenta de la mezcla, casi líquida, ¿no? Entonces, es muy importante la actividad del píloro, de ahí la importancia que debe ser competente, ¿ya? Obviamente para generar una regulación del flujo del vaciamiento gástrico, y lo segundo, evitar el reflujo de bilis hacia el estómago. Los reflejos enterogástricos duodenales también van a ayudar a reducir el vaciamiento gástrico ante estímulos como la distensión duodenal, la irritación duodenal, la acidez u osmolaridad excesiva y la secreción de colecitoquinina en este punto. Por ejemplo, estos reflejos enterogástricos duodenales van a cerrar el píloro, pues, ¿no? ¿Qué pasa si hay una obstrucción intestinal a nivel del duodeno? Entonces va a evitar que el contenido del duodeno regrese al estómago. Una inflamación, una duodenitis, una úlcera, evita que regrese hacia el estómago, sino que pase, ¿no? También, como hay una acidez y una osmolaridad excesiva a nivel del duodeno, porque se mezcla la secreción pancreática y la biliar, entonces genera este reflejo enterogástrico duodenal que evita que regrese todo ese contenido ácido hacia el estómago, ¿no? Y la colecitoquinina genera la propulsión motora hacia el íleon y no hacia el estómago. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un minutito. Bien.
Vamos a ver ahora los movimientos del intestino delgado. La distensión ya, una vez que ha pasado el bolo alimenticio en el intestino delgado, va a inducir contracciones de segmentación. Vamos a ver ahora cómo sucede esto. Un minutito. Muy bien. Esta distensión del intestino delgado genera, como les decía, contracciones de segmentación, como estamos viendo aquí. Aquí también. Y esto se trata de contracciones sucesivas, secuenciales, que van a fragmentar el quimo y las partículas sólidas. Secundariamente, luego de este proceso, miren, el quimo va a ser impulsado a través del intestino delgado por las ondas peristálticas, a una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. ¿Ya? Por lo cual, toma al quimo de 3 a 5 horas llegar a la válvula ileocecal. Entonces, es el proceso de digestión y absorción. No es tan alta la velocidad. ¿Por qué? Porque se necesita que durante ese contacto con la superficie de absorción, entonces la mayor parte de sustancias nutritivas puedan ser sujetas de absorción. ¿Ya? Miren, demora de 3 a 5 horas llegar a la válvula ileocecal. Lo que usted ha tomado desayuno a las 7 de la mañana, entonces va a llegar a la válvula ileocecal a las, más o menos a las 11 de la mañana. ¿Listo? Muy bien. Las señales nerviosas hormonales que controlan el peristaltismo van a generar o van a regular la entrada del quimo y el reflejo gastroentérico. Y las señales hormonales van a empezar a liberar la hormona gastrina y la colecistoquinina y la insulina. Una vez que el contenido llega, miren, fíjense ustedes, hasta la válvula ileocecal, hace todo este trayecto, válvula ileocecal, ¿listo? Recuerden que esta válvula lo que va a impedir es el retroceso de la comida hacia el intestino delgado, sino que pase al intestino grueso. Aquí la válvula ileocecal tiene labios sobresalientes, ¿ya? La que normalmente se va a mantener en estado cerrado. El esfínter ileocecal van a ser regulados por reflejos cecales, reflejos que provienen del ciego. Cuando el ciego se sobrecarga, va a inhibirse el peristaltismo y obviamente retrasa la entrada de más quimo. ¿Por qué? Porque como hay un gran aporte de nutrientes, se requiere que haya mejor dicho, una menor velocidad de tránsito para que se produzca un mayor grado de absorción. Hasta que finalmente llegamos al colon. Las principales funciones del colon son la absorción de agua y electrolitos y el almacenamiento de heces hacia su salida. La contracción de los músculos circulares y longitudinales van a formar las llamadas austras con dos objetivos fundamentales. La propulsión, uno, la propulsión anterógrada de la carga fecal hacia el ano, y dos, la mezcla. Las contracciones se introducen y ruedan, exponiendo las heces a la mucosa intestinal. Los movimientos en masa empiezan con un anillo de constricción, acá como lo estamos viendo, anillos de constricción a nivel de las austras, que van a desplazar la materia fecal en forma de masa a nivel distal. Cuando la masa llega a la zona del recto, ¿ok? Van a distender el recto, la ampolla rectal, y eso va a generar los deseos de defecar o la estimulación de los reflejos defecatorios. Tanto los reflejos gastrocólico y duodenocólico se conducen a los nervios del sistema nervioso autónomo y van a estimular la actividad parasimpática del reflejo defecatorio en el colon. El reflejo intrínseco del sistema nervioso autónomo empieza con la distensión del recto, que van al plexo mientérico, ¿ya? Ese reflejo de distensión que va hacia
recto van al plexo mientérico. Un minutito, por favor, jóvenes. Aló. Estoy en clase. Sí, sí. Estoy en clases. Estoy dando clase de clase. No, no, estoy. Sí, bien. Eso va a generar, como le decía, la distensión del recto, va a estimular al plexo mientérico y así se inician las ondas peristálticas que viajan al colon sigmoideo recto llano y relajan el esfínter anal interno. Gracias a esto, ya, cuando ya se relaja en este proceso, en esta primera parte, el esfínter anal interno. Cuando ya se relaja el esfínter externo, es que finalmente se va a dar la defecación. Entonces, el esfínter anal interno se relaja por un reflejo, digamos, casi autónomo. En cambio, el de la defecación ya es un reflejo voluntario. El reflejo defecatorio intrínseco de por sí es débil, no genera la defecación. Este debe ser reforzado por impulsos parasimpáticos de los segmentos medulares sacros, lo cual refuerzan las zonas peristálticas y el reflejo intrínseco se va a convertir finalmente en un verdadero impulso. Un minutito, joven, no me corten, no me corten. Entonces, miren, fíjense ustedes cómo es que se produce finalmente el reflejo defecatorio. Las propias ondas peristálticas que viajan al colon sigmoide recto llano van a relajar el esfínter anal interno. Necesitamos de que de forma voluntaria la persona finalmente relaje el esfínter externo, con lo que se consigue la defecación. Esta parte interna, ese reflejo defecatorio intrínseco, normalmente es débil, por lo que se necesita la actividad del parasimpático para que finalmente se produzca la defecación. ¿Qué otras funciones secretorias del tubo digestivo tenemos? Tenemos la secreción de saliva, la secreción gástrica, la pancreática, la secreción de bilis por el hígado y las funciones del árbol biliar, las secreciones del intestino delgado, la secreción de moco en el intestino grueso, son múltiples acciones fisiológicas. ¿Ya? No olvidar que el contacto de alimentos con el epitelio va a estimular la secreción. La estimulación mecánica va a actuar sobre las glándulas locales y van a estimular también el sistema nervioso entérico de Meissner y Auer, ¿no? Sobre todo, como decía el de Meissner, que es el submucoso, ¿no? ¿Cómo así se estimulan? Por estimulación táctil, por estimulación química del contenido de los alimentos y también por la distensión de la pared gastrointestinal. La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de secreción glandular, ya hemos visto a través del plexo de Meissner, a excepción del intestino delgado y la porción proximal del intestino grueso. La estimulación simpática puede tener un doble efecto. La estimulación aislada genera un aumento mínimo y la estimulación en glándulas con secreción máxima va a reducir la secreción por reducción del riego sanguíneo que ya hemos visto por el simpático. Con respecto a la secreción de saliva, la saliva contiene una secreción mucosa y una secreción serosa. La secreción serosa contiene tialina, que es una enzima específica que digiere los almidones y los carbohidratos. La secreción mucosa contiene mucina, que es un lubricante y protector del tubo digestivo. La saliva posee concentraciones elevadas de potasio y bicarbonato y concentraciones bajas de iones como el sodio y el cloro. La secreción salival es similar al líquido extracelular
más las enzimas, pero se modifica. ¿Cómo es que se modifica? Por reabsorción de sodio y secreción de potasio. Es decir, si se reabsorbe sodio en exceso, se reabsorbe el cloro de forma pasiva, ¿no? Los iones bicarbonato se secretan por intercambios entre cloro y bicarbonato y la secreción activa también, ¿no? De esa manera se mantiene. Esto quiere decir que la saliva de por sí tiene alto contenido de sodio y cloro y también bicarbonato. Debido a esta reabsorción, las concentraciones se van a mantener bajas de sodio y de cloro debido a que se intercambia con potasio y con el bicarbonato. Ya que el potasio va a pasar a la saliva igual que el bicarbonato. Lo mismo que sucede en el riñón. El reflejo de la salivación está regulada principalmente por señales parasimpáticas. Los núcleos salivales del encéfalo se excitan por estímulos del gusto, aromas, sabores y también por efecto de contacto, táctiles, ¿no? También pueden estimularse por centros de la salivación superiores, como por ejemplo el deseo, la imaginación, los sentidos, ¿no? A veces estamos soñando y nos soñamos con una Coca-Cola bien helada y con hielo, ¿no? Entonces eso genera este tipo de estimulación. En el caso del estómago, sabemos nosotros que la estimulación de la secreción gástrica va a depender del centro vagal del bulbo raquídeo. Existe una fase cefálica que es mediada por el nervio vago. El parasimpático excita la producción de pepsina y de ácido clorhídrico, ¿ya? Eso en la fase cefálica debido también a la estimulación de los alimentos, tanto visual, ¿cómo se llama? Por inhalación o el táctil a través de los sabores, ¿no? La fase gástrica, en cambio, va a tener un reflejo nervioso a través del nervio vago, los reflejos vagales y la estimulación por la gastrina. Todos estos tres reflejos van a generar el incremento de la producción del ácido clorhídrico del estómago. Y finalmente la fase intestinal que genera mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. Las células parietales, que son las células fundamentales del estómago, secretan el ácido gástrico en la luz de la célula. Esto contiene ácido clorhídrico a más o menos una producción de 155 mil equivalentes por litro, cloruro de potasio, 15 mil equivalentes por litro y algo de cloruro de sodio, pero en su mayor porcentaje ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico y la pepsina son necesarias para la digestión proteica. Los pepsinógenos son inicialmente activos, pero el ácido clorhídrico los convierte en pepsina activa. Entonces, los pepsinógenos necesitan del ácido clorhídrico para activarse. Las células parietales también producen el factor intrínseco. Recuerden que este factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B12. Si faltan estas células, la persona puede presentar aclorhidria y anemia perniciosa, porque obviamente no hay célula parietal, no hay producción de ácido clorhídrico y menos pepsina, y menos producción de factor intrínseco. Los factores que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina estimula la secreción de pepsinógeno, ácido clorhídrico y muco. La gastrina e histamina van a estimular sobre todo la producción de ácido clorhídrico. Las señales de los nervios vagos hacen que las células G secreten gastrina, por eso se llaman células G, y la sangre las lleva a las células parietales. Y esta a su vez genera en las células parietales la producción de más ácido clorhídrico. De ahí la importancia de que los gastrinomas, tumores productores de gastrina, generalmente producen úlcera gástrica, ¿no? La histamina, con la estimulación conjunta de la acetilcolina y la gastrina, estimulan poderosamente la producción de ácido clorhídrico, con la histamina como cofactor. Por lo tanto, de aquí nace la importancia de los famosos inhibidores de la histamina o antihistamínicos H2.
que deben ser bloqueados farmacológicamente para inhibir la producción de ácido clorhídrico y causar la enfermedad úlcero-péptica. Por lo tanto, la acetilcolina y el ácido clorhídrico estimulan la secreción de pepsinógeno, donde el ácido clorhídrico actúa como cofactor para activar el pepsinógeno apepsina. El exceso de ácido inhibe la secreción gástrica también, ¿no? Es un feedback. Produzco más ácido, inhibo la secreción. ¿Ya? Cuando el pH baja a menos de 3. También su autocontrol, para que no sea tan ácido y pueda crear una lesión en el estómago. La acidez estimula a la somatostatina y esta somatostatina reduce la secreción de gastrina. El ácido también genera un reflejo nervioso de inhibición gástrica para proteger al estómago. Ya hemos visto que existen 3 fases de la secreción gástrica. La fase cefálica es la anticipación a la ingesta de comida por la estimulación de los órganos de los sentidos y significa el 30%. La fase gástrica comienza con la distensión del estómago, que causa estímulo nervioso, y liberación de gastrina, que representa el 60% de esta fase. Y la fase intestinal empieza con los estímulos de la distensión del intestino delgado o la presencia de productos de la digestión proteica, representando tan solo un 10%. También entendemos de que el quimo del intestino delgado inhibe la secreción durante la fase gástrica, basada en 2 factores. Los reflejos enterogástricos. Eso se produce cuando los alimentos en el intestino delgado van a llevar impulsos al sistema nervioso entérico, simpáticos y vagos, y al estimularlos van a inhibir la secreción gástrica, sobre todo los simpáticos. En el caso de las hormonas, la presencia del quimo en el intestino delgado libera hormonas intestinales como la secretina y el péptido inhibidor gástrico, que son los que inhiben la producción de más secreción gástrica. Tenemos estimuladores y reguladores. Con respecto a la secreción pancreática, los acinos pancreáticos segregan las enzimas digestivas. Estas enzimas son fundamentalmente la tripsina, la quimiotripsina y las carboxipeptidasas y estas carboxipeptidasas que tienen que ver fundamentalmente con la digestión de glúcidos, la estimulación de amilasa pancreática, que va a estimular o va a hidrolizar a todos los hidratos de carbono, menos la celulosa. ¿Ya? Todos estos efectos se hacen a través de las vías vagales también eferentes que van hacia el páncreas, estimulando justamente la secreción pancreática. La secreción de bilis que se produce por el hígado es importante para la digestión y absorción de las grasas. Las sales biliares contribuyen a emulsificar las grasas, facilitando la acción de la lipasa. Además, facilita su absorción y transporte. También la eliminación de productos de desecho. La bilis sirve como un medio de excreción de subproductos, como la bilirrubina, producto de la catálisis de la hemoglobina y el exceso de colesterol. La bilis se segrega en 2 etapas. La porción inicial, que es segregada por los hepatocitos, con grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y compuestos orgánicos, que va a pasar desde los conductivos biliares a las láminas hepáticas. Y la segunda fase, que es la solución acuosa de iones sodio y bicarbonato, que se añaden en su paso por los conductos biliares y es estimulada por la secretina. Como se produce gran cantidad y no hay consumo de alimentos durante todo el día, la bilis se va a concentrar en la vesícula biliar. En la vesícula biliar se va a producir un transporte activo de sodio en el epitelio vesicular, se va a reabsorber el sodio, que va a arrastrar el agua y el cloro, y así lo va a mantener como compuestos solubles, concentrando la bilis hasta 5 veces. La colecistoquinina va a estimular la contracción vesicular solamente ante la presencia de grasas, contrayendo la vesícula biliar y relajando el esfínter de Oddi, que sella la salida del colédoco. Las secreciones en el intestino delgado. Las glándulas de Brunner van a segregar moco alcalino al intestino delgado y se van a estimular por estímulos táctiles o irritantes, estimulación vagal y por hormonas gastrointestinales.
El moco, su función principal es proteger la pared duodenal de su digestión por el jugo gástrico. Estos además van a responder de manera rápida a la irritación, contienen un exceso de iones bicarbonato para mantener neutro el contenido intestinal, junto al bicarbonato de la bilis y el jugo pancreático, tratando de, digamos, tamponar la acidez del contenido intestinal. Las criptas del Leber-Kuhn, si se acuerdan, van a segregar los llamados jugos digestivos intestinales. Las criptas del Leber-Kuhn se encuentran cubiertas de un epitelio formado por dos células. Las células caliciformes, que las tenemos acá, que van a segregar moco con sus funciones de protección habituales. Y los enterocitos, que van a encargarse de la reabsorción de agua y electrolitos junto a los productos de la digestión en la superficie de las vellosidades. ¿Qué pasa en el intestino grueso? Casi toda la secreción del intestino grueso va a ser moco. Este moco produce protección del intestino grueso de la escoriación que nos deja la materia fecal. Va a aportar la adherencia propia de la materia fecal y protege la pared intestinal de las bacterias. Es la que va a conferir una barrera que impide el ataque de la pared intestinal por el ácido o por la acidez de la materia fecal. Vamos a ver también el tema de digestión y absorción del tubo digestivo, de diversos alimentos por hidrólisis, los principios básicos de digestión, la absorción en el intestino y la absorción en el intestino delgado y en el grueso hasta la formación de heces. Luis Fernando. Sí, doctor. Ya, mire, ya va a ser 9:40, los que tienen, creo que tienen examen, ¿no es cierto? Sí, así me indicaron. Ya, no hay problema, lo vamos a dejar grabado, ya nos queda solamente unas 10 láminas. Es que si desean ir a la clase, que vayan nomás, no te preocupes, total la clase va a quedar grabada, pues, ¿no? Ya, doctor. Y será 10 minutos más, ahí terminamos, ¿ya? Está bien. Listo. Con relación a la digestión de los glúcidos, empieza en la boca. La tialina salival y va a hidrolizar el almidón en maltosa y otros micropolímeros. Al menos se hidroliza el 5% en la boca y dura 1 hora la hidrólisis en la boca hasta que el pH debe bajar su acidez, y este proceso inactiva a la tialina, ¿ya? También tenemos la tialina pancreática, tiene similar función, igual que hidroliza el almidón, pero con mayor potencia en el jugo pancreático, donde va a digerir todos los almidones. Los disacáridos y micropolímeros luego son dihidrolizados a monómeros en el borde en cepillo de las microvellosidades de las criptas de Leber-Kuhn, y la glucosa representa normalmente el 80% de la digestión de glúcidos. En el caso de las proteínas, la digestión de proteínas empieza en el estómago, especialmente la capacidad de la pepsina para romper el colágeno, y de esta manera se pueda digerir las carnes y células para digerir las proteínas celulares, ¿ya? Las proteínas digeridas salen como proteasas, las proteínas digeridas salen como proteasas, peptonas y polipéptidos para ser digeridos por las enzimas pancreáticas. La tripsina y la quimiotripsina descomponen las proteínas en polipéptidos. La carboxipeptidasa escinde o corta los aminoácidos por el extremo carboxiterminal. La proelastasa origina elastasa y digiere las fibras de elastina, que son las que dan el sostén a la carne que nosotros consumimos, esa parrillada que le metemos, ¿no? Los aminoácidos representan el 99% de los productos de la digestión de las proteínas, y la digestión finaliza finalmente con la digestión en el borde en cepillo, que separa los polipéptidos hasta aminoácidos. La digestión intracelular, el enterocito contiene peptidasas para los diversos aminoácidos, para que así pasen a nivel de la sangre. En el caso de la digestión de las grasas, la primera etapa de la digestión de las grasas es la estimulación por los ácidos biliares y la lecitina. Aquí se va a producir, una vez que ha pasado este proceso, recuerden, se va a producir a nivel de Y1 e ilium recién la absorción
de las grasas, ¿no? Durante este proceso que se conoce la participación de los ácidos biliares, se va a producir la emulsificación. Las gotas de grasa se van a fragmentar y van a aumentar la superficie de acción sobre las lipasas que van a atacar en la superficie glandular. Los triglicéridos son digeridos por la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es la enzima principal de la digestión de los lípidos, generada en grandes cantidades y secretada con el jugo pancreático, cuyo efecto se inicia en contados minutos. Las sales biliares también forman micelas que van a acelerar la digestión de las grasas. Debido a la reversibilidad de la digestión grasa, estas micelas pueden encapsularse en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Las micelas son en realidad pequeños globos con un núcleo lipídico y una capa externa de sales biliares. Estas micelas van a llevar los lípidos al borde del cepillo para que se produzca la absorción final. También conocemos que los pliegues de Kerckring, las vellosidades y microvellosidades, son las que van a aumentar en casi 1000 veces la superficie de absorción de la mucosa. La superficie total se calcula en más o menos 250 metros cuadrados. Estos pliegues de Kerckring triplican la superficie absortiva. Las vellosidades van a proyectarse de 1 milímetro y se multiplican por 10 la superficie de absorción. Y las microvellosidades van a cubrir toda la superficie y multiplican hasta por 20 veces la superficie de absorción de los alimentos. ¿Qué pasa con la absorción en el intestino delgado? Empieza la absorción de agua. El agua se transporta a través de la membrana por difusión, se absorbe por dilución del quimo, y como el intestino absorbe sustancias, el agua es absorbida por ósmosis. Los solutos van a ser diluidos a través de la sangre, por lo cual el contenido intestinal y extracelular son casi similares. La absorción de iones, sobre todo el yodo, se transporta activamente por la membrana intestinal, se transporta a través de la membrana vasolateral al espacio paracelular y así crea un gradiente a favor desde la luz al borde en cepillo. Este mismo gradiente facilita la ósmosis y entra a la sangre circulante. La aldosterona va a potenciar la absorción de sodio en el epitelio intestinal, lo cual conlleva al arrastre de iones cloro, agua y otras sustancias, sobre todo a nivel del colon. Una enfermedad hace años endémica, que produce una epidemia de cólera, ocasionaba una secreción extrema de iones sodio y cloro y agua desde las criptas del Lieberkühn, debido a esta toxina del Vibrio cólera, ¿no? Así, aumentando la secreción, podían perderse de 5 a 10 litros de agua y sales, ¿ya? Y por eso los pacientes morían por hipovolemia y por insuficiencia renal. Los iones calcio, fierro, potasio, magnesio y fosfato, lo que quiero que me averigüen, me investiguen es la toxina del Vibrio cólera, a qué nivel actuaba para aumentar la pérdida de sodio y cloro, ¿ya? Los iones calcio, fierro, potasio, magnesio y fósforo se absorben de forma activa. Calcio depende de los requerimientos orgánicos y su dependencia de control por la vitamina D y la hormona paratiroidea. El hierro va a depender de la absorción de forma activa. Potasio, magnesio, fosfato y otros iones van a absorberse de forma activa a través de la mucosa. La absorción de glúcidos se absorben como monosacáridos, sobre todo glucosa. Esta se transporta por el cotransportador de sodio, el cual lleva glucosa y sodio al interior de la célula. La galactosa se transporta también junto a la glucosa y a la fructosa se transporta por difusión simple. Y en el enterocito la fructosa se va a transformar en glucosa. En relación a la absorción de proteínas, la mayor parte de proteínas se absorben en la membrana luminal, en la luz
como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, con el cotransportador de sodio. Sin embargo, otras pueden transportarse por difusión facilitada. En el caso de la absorción de las grasas, los monoglicéridos y los ácidos grasos libres van a absorberse por difusión pasiva. Dentro del enterocito se convierten en triglicéridos, los triglicéridos se convierten en kilomicrones, que van a ser expulsados de los enterocitos por exocitosis, pasando a la circulación sanguínea. Estos kilomicrones son formados en el aparato de Golgi como glóbulos de colesterol y fosfolípidos. Estos finalmente se transportan a los vasos quilíferos de las vellosidades para formar parte de la linfa al conducto torácico y así no recargar el sistema porta. En el intestino grueso, se produce la absorción de agua y electrolitos y la formación de las heces. La mitad proximal del colon contribuye a la formación de electrolitos y agua. La mucosa del intestino grueso, acá lo tenemos, posee mucha capacidad para absorción de sodio, lo cual conlleva la absorción de cloruro y agua, ¿no? Las uniones estrechas impiden la retrodifusión de solutos, lo cual mejora el gradiente osmótico de absorción de agua. El intestino grueso permite absorber más o menos de 5 a 7 litros de líquidos y electrolitos como máximo. Por ejemplo, cuando ingresa un exceso de líquidos por la válvula ileocecal, estos van a ser excretados en forma de diarrea. Las heces se componen generalmente, por lo tanto, de un cuarto de agua y un cuarto de sólidos. La materia sólida se compone por 30% de bacterias muertas, 10 a 20% de grasas, 10 a 20% de materia inorgánica, 2 a 3% de proteínas y un 30% de residuos alimentarios indigeribles, como pigmentos biliares y células epiteliales. Miren, este es el contenido fecal, es lo que nosotros defecamos todos los días. Materia sólida, 30% bacterias, 20% grasas, 20% materia inorgánica, 3% proteínas, 30% de residuos indigeribles. El color pardo de las heces se debe al pigmento estercobilina y la urobilina, mientras que el olor se compone de indol, escatol, mercaptano y ácido sulfídrico. Y finalmente, los trastornos gastrointestinales, vamos a tener los trastornos de deglución y el esófago, del estómago, del intestino delgado y del grueso. La parálisis del mecanismo de la deglución puede deberse a lesión nerviosa, el daño a los pares craneales 5, 9 y 10, que puede paralizar el movimiento de deglución, ¿ya? La persona no puede comer, hay que ver pares craneales 5, 9 y 10. Si es una lesión encefálica, enfermedades como la poliomielitis y la encefalitis afectan el centro de la deglución. La disfunción muscular, la parálisis de los músculos de la deglución por distrofia muscular, miastenia gravis o botulismo también generan un problema de deglución. La acalasia, en cambio, es un trastorno en el que no se relaja el esfínter esofágico inferior. Como estamos viendo acá, mire, es una contracción severa, ¿ya? El material deglutivo se va a acumular y va a distender el esófago, que se ensancha con el paso de los meses hasta alcanzar un megaesófago, ¿no? Eso es lo que se produce en la acalasia, una pérdida de la actividad motora del esófago y una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Enfermedades del estómago, vamos a ver la gastritis, que es la inflamación aguda de la mucosa gástrica. En algunos casos, si esta inflamación avanza, va a producir una atrofia de las vellosidades, ¿ya? Esta gastritis puede ser aguda e intensa, con escoriación ulcerativa, y puede tener un origen bacteriano, como por ejemplo, relacionada con el Helicobacter pylori, ¿no? También por sustancias irritantes como el alcohol, el ácido acetil salicílico, los corticoides. ¿Listo? Recuerden que la barrera mucosa protege el estómago. Así como también sabemos que la absorción gástrica es baja,
debido a que la mucosa gástrica está tapizada por células que secretan solamente moco viscoso y adherente, y la mucosa dispone de uniones estrechas que evitan el daño o el pasaje de otro tipo de sustancias. Esta propiedad de su arquitectura forma la barrera mucosa gástrica, pero puede volverse permeable a los iones hidrogeniones, pueden retroceder al epitelio generando un círculo vicioso de daño y atrofia, por lo cual se vuelve vulnerable y suele terminar en una úlcera gástrica. La gastritis crónica produce acloridia o hipocloridia por atrofia de las glándulas gástricas. También va a producirse anemia perniciosa por la deficiencia del factor intrínseco, necesario para la absorción de vitamina B12. O la presencia también de la úlcera péptica, que es una zona excavada de la mucosa por acción digestiva del jugo gástrico, la cual es causada por secreción excesiva de ácido y pepsina o disminución de la capacidad de la mucosa de conferir protección, mala producción de moco. Y esta infección por Helicobacter pylori rompe la barrera mucosa y estimula la acción de ácido clorhídrico. Este es un agente relacionado con el 75% de úlcera gástrica. Esta bacteria produce amoníaco que licúa la mucosa y estimula la secreción de ácido clorhídrico, por lo cual el jugo gástrico puede empezar a inflamar y luego necrosar y digerir a las células epiteliales. Con relación a los trastornos del intestino, las anomalías de la digestión generalmente se deben a la incapacidad del páncreas para secretar jugo. La pérdida de los jugos pancreáticos significa una pérdida de las principales enzimas digestivas. Por lo tanto, grandes cantidades de alimentos se expulsan como heces abundantes. Se da en los casos de pancreatitis aguda, taponamiento de la ampolla de Vater o extirpación de la cabeza del páncreas. Otra de las enfermedades graves, severas, es la pancreatitis aguda. Un 90% de los casos se debe a una ingesta excesiva de alcohol crónica o una obstrucción por un cálculo enclavado en la ampolla de Vater. Si se bloquea el conducto, las enzimas se van a embalsar dentro de la glándula y este se va a autodigerir. En el caso del trastorno del intestino grueso, tenemos el estreñimiento prolongado. Esto es endémico, sobre todo en la población de mujeres, ¿ya? No tienen un buen hábito defecatorio y esto puede originar grandes problemas. Miren lo que hemos visto, cuál es el contenido de la composición fecal. Y el estreñimiento lo que produce es una acumulación de grandes cantidades de heces durante periodos largos. En este periodo el colon puede distenderse y aumentar de 7.5 hasta 10 centímetros su diámetro. Se va a dilatar más, ¿ya? Esa dilatación anormal, si es congénita, se va a llamar enfermedad de Hirschsprung. Es el megacolon congénito. Y esta se produce por la ausencia de las austras debido a una pérdida de los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach de las células ganglionares en los segmentos del colon. Por el otro lado está la diarrea. La diarrea suele deberse fundamentalmente al tránsito rápido de materia fecal. Aquí se va a producir una enteritis, que es la forma de la infección gastrointestinal, que produce un aumento de la motilidad y las secreciones por la mucosa irritada. También tenemos la diarrea psicógena. La estimulación parasimpática excita la motilidad y secreción de moco en la porción distal del colon. Finalmente, la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, en este caso es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, donde se van a producir úlceras en las paredes del intestino grueso y una alteración en la motilidad colónica, que va a producir movimientos en masa. Y finalmente, recordar que también parte de los trastornos del tubo digestivo tenemos al vómito, ¿ya? El vómito. El vómito es una acción comprensiva, digamos, de contracción, digamos, de la musculatura abdominal con apertura repentina del esfínter esofágico. Cuando se
se va a producir el vómito, se estimula el centro del vómito, va a haber respiración profunda, se va a elevar el hueso hioides, ¿sí? Se va a cerrar la glotis y el paladar va a empezar a hacer el sellado. Luego de esto se da la contracción súbita del diafragma y los músculos abdominales. Esto conlleva al aumento de la presión intragástrica y expulsión del contenido gástrico. ¿Ya? En algunos casos también las obstrucciones digestivas modifican las condiciones del vómito. Por ejemplo, si hay obstrucción pilórica, se produce un vómito persistente, el cual reduce el estado nutricional y pérdida de hidrogeniones con alcalosis metabólica. Se pierde el principal regulador, que es el píloro, pues, ¿no? La obstrucción duodenal, se produce vómito con contenido gástrico y jugos intestinales, con deshidratación grave y bajo compromiso ácido-base, porque no hay mucha pérdida de hidrógeno. La obstrucción yeyunal, aquí se vomitan sustancias ya alcalinas, por consiguiente acidosis metabólica, y si el cuadro es prolongado, las heces se tornan fecaloideas, ¿ya? Entonces el fecaloideo significa obstrucción yeyunal. Y si es en el intestino grueso, el paciente siente estreñimiento intenso, se dilata, hay distensión abdominal, ausencia de eliminación de heces y gases, el quimo no pasa del intestino delgado al intestino grueso, y entonces aparecen los vómitos muy intensos. Listo. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta primera clase. Coordinamos para la siguiente clase mañana. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego.